¿Qué interacción con un desconocido te dejó preguntándote si acababas de hablar con algo no humano o sobrenatural, como un ángel, demonio, fantasma, viajero en el tiempo, etcétera? Un día estaba lloviendo, y mi esposo y yo decidimos ir al autolavado para aspirar el interior de mi coche. De camino, mi esposo expresó cuánto se le antojaba un helado, así que planeamos pasar por Dairy Queen después. En el autolavado, un hombre se nos acercó y nos dio una botella llena de limpiador de vidrios. No lo pedimos, simplemente vino y nos la dio. Otro hombre le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a mi esposo mientras yo me ocupaba del auto, así que él respondió con el mismo gesto. Este hombre se acercó a mi esposo, le entregó $20 y le dijo que se comprara un helado. No conocíamos a este hombre y ni siquiera interactuamos con él más allá del gesto del pulgar hacia arriba desde lejos. Mi esposo ni siquiera sabía por qué le hizo el gesto, pero nunca olvidaremos ese día. Esta es una historia larga, pero me había mudado a una gran ciudad por primera vez después de que mi madre falleció, supongo que para alejarme de los recuerdos. Tenía un exnovio horrible que era abusivo, pero habíamos terminado la relación antes de que ella falleciera. Él era cercano a mi familia, me invitó a su casa para hablar sobre cómo estaba después de la muerte de mi madre, y una cosa llevó a la otra y terminamos en una gran pelea. Él era narcisista y sabía hacerse la víctima muy bien, así que me golpeó físicamente, y yo agarré una consola suya y lo golpeé en la cabeza, y él terminó sangrando un poco, así que cuando llegó la policía, ¿a quién arrestaron? Bingo, a mí. Nunca me habían arrestado en mi vida y él tenía cargos por agresión de mí y de sus ex, pero me arrestaron a mí porque los moretones en mi cara no se veían, aún, terminaron apareciendo al día siguiente en la celda. Los moretones más feos que he visto en mí, siendo anémica como generalmente lo son las chicas. Bueno, me quedé en la celda de detención casi 2 días en mi uniforme de trabajo. Estaba con chicas que estaban pasando por el síndrome de abstinencia, trabajadoras de la noche que vendían sus cuerpos, personas que habían robado. Y luego estaba yo, ahí por tratar de defenderme. Me llevé bien con todos porque normalmente soy amable y no juzgo a los demás. Además, mi manía se notaba, así que nadie se metió conmigo porque decían que parecía loca, pero solo porque tenía mucha ansiedad y estaba preocupada por cómo iba a llegar a casa. Llamé a mi amiga, ella se iba de la ciudad, pero hizo que un hombre pagara mi fianza, alguien que ella conocía, y me dejaron salir justo antes de que me llevaran al condado. Ella simplemente lo llamó y él vino y me ayudó. Estaba agradecida. No tenía teléfono, dinero, ni cordones de zapatos. Es una ciudad enorme y yo estaba en el centro y tenía un apartamento en el noreste de la ciudad. Eso está a unos 50 kilómetros y tenía trabajo alrededor de las 11 de la mañana. Salgo a las 3 de la madrugada. Solo tengo un uniforme fino, sin chaqueta, teléfono ni dinero. Tenía que esperar hasta el próximo día hábil para recuperarlo. Estaba molesta. Tan pronto como salgo, bajo los escalones y pienso, voy a seguir esta carretera principal y eventualmente me llevará al norte. Así que mientras camino, un hombre sin hogar se me acerca y me ofrece un cigarro. Le dije que sí. No fumo, pero tenía frío y estaba estresada. Le conté que me acababan de dejar salir y esas cosas. Se quitó su chaqueta de cuero muy gastada y me la dio, y me dijo que tuviera cuidado y que Dios me bendiga. Pensé que fue muy amable, le agradecí mucho y seguí caminando. Caminé por una carretera principal y me mantuve cerca de la autopista. Eran las 3 de la madrugada. Caminé unos 6 kilómetros y luego vi paradas de autobús. No tenía dinero, así que leí las instrucciones en cada parada de autobús y solo las seguí hasta que me acerqué a la calle donde trabajaba, ya que mi trabajo estaba a 3 kilómetros de mi apartamento. Caminé mientras lloraba hasta una gasolinera cercana, y noté que había ido hacia el norte por la calle en la que debía estar y no hacia el sur. Lloré un poco más y seguí caminando. Mis piernas temblaban. Estaba exhausta, no había dormido ni comido. Estaba tan cansada que quería simplemente acostarme y rendirme. Finalmente llegué cerca de una parada de autobús a unos kilómetros de mi apartamento. Eran las 11 de la mañana. Había estado caminando desde las 3 de la madrugada siguiendo las paradas. Conocí a un hombre con una cruz tatuada en la frente. Me preguntó por una calle cercana y le respondí. Caminó conmigo un rato y me dijo que estaba consiguiendo un trabajo y que había entregado su vida a Dios y que estaba cambiando su vida después de haber salido de la cárcel. Sonreí y seguí caminando con él, tratando de llegar a casa. Me agradeció, oró por mí, y me dio 2 barras de proteína de su mochila y una lasaña congelada. Me reí y le dije muchas gracias, simplemente lo acepté. Finalmente llegué a casa, me duché y caminé al trabajo, ya que mi coche seguía en la casa de mi ex. Literalmente tuve las piernas adoloridas durante casi 2 semanas y moretones por toda la cara de mi ex y en los pies por la caminata. Mis músculos estaban tan hinchados, pero aún así fui a trabajar y cumplí con un turno de 12 horas, luego volví a casa y dormí casi 2 días. Perdón por lo largo que es.
Solo que no sé cómo sobreviví esa noche. Soy una chica, acababa de cumplir 21 años y estaba escuchando historias en la cárcel de damas de la noche que habían sido asesinadas cerca de la autopista por la que estaba caminando, así que estaba muy asustada. Pero conocer a esos dos ángeles guardianes amables en el camino que me ayudaron realmente me hizo saber que iba a estar bien. Ok, esto no fue con personas lagarto ni con extraterrestres disfrazados ni nada por el estilo, pero toda mi experiencia fue igual de espeluznante, y me pasó a mí y a una ex amiga con la que solía trabajar mientras estábamos parados en grupo esperando para fichar para nuestros turnos en Walmart. Entonces, mi amiga ya está en el reloj y yo me acerco con mi bolsa de almuerzo. Ya hay unas 5 personas allí, incluida una compañera de mi departamento. Me agacho para poner las llaves en mi bolsa y escucho la voz de alguien que no me gustaba, y pensé para mí, ahí está tal y cual con sus ojos achinados y su voz quejumbrosa. Un poco de contexto aquí, mi amiga y yo teníamos este loco vínculo telepático que descubrimos que compartíamos aproximadamente un año antes, cuando empezamos a trabajar allí. Así que ese día, mientras estaba hurgando en mi bolsa, sin hacer contacto visual ni mirar a nadie, no podía dar ninguna pista visual ni nada de eso, además no estaba hablando en ese momento. Mi amiga deja de hablar a mitad de la frase con otra persona y empieza a decir en voz alta, como si estuviera confundida sobre de dónde venía ese pensamiento, exactamente lo que yo estaba pensando en ese momento, ojos achinados, palabra por palabra. Fue la cosa más extraña que he experimentado. Le dije, ¿escuchaste eso? Eso es exactamente lo que estaba pensando. Las palabras exactas. Ella me dice, sí, sonaba como si estuvieras gritando. Incluso mi compañera de departamento que estaba esperando en el reloj comentó, ustedes me están asustando. Esa no fue la única experiencia que tuve con ella así. Se casó con un hombre de Edimburgo, Reino Unido, y se mudó, pero nunca he experimentado algo tan intenso como eso desde entonces. Estaba caminando por un cementerio, como de costumbre, y me encontré con un hombre que conocía anteriormente. Estábamos a unos 30 metros de la tumba de un familiar suyo. Noté que estaba bastante callado y cabizbajo, lo cual era inusual, casi como si estuviera deprimido. Estaba bien vestido, con un traje que había pasado de moda algún tiempo atrás. De hecho, rara vez veías un traje a menos que fuera en un abogado o un funcionario federal, pero él era mayor, así que podría ser normal. El caso es que al día siguiente escuché que había muerto, el día anterior. Según todo lo que escuché, murió aproximadamente a la misma hora en que me lo encontré en el cementerio. Hoy en día, creo que a este fenómeno se le llama como aparición en crisis. Nosotros simplemente los llamábamos fantasmas. Debo mencionar que esta no es la primera vez que sucede algo así. Se dice que todas las casas en las que he vivido están embrujadas. Nunca he tenido un mal encuentro con un espíritu, como muestran en las películas. En mi casa, las cosas siempre se mueven, desaparecen o lo que sea. Antes solía asustar a mi esposa hasta la muerte. Tal vez ella también haya tomado residencia aquí de esa manera. Además, nuestras casas a menudo tomaban el lugar de funerarias o casas de funerales y teníamos los servicios aquí. Así que, al igual que en los hospitales y otros lugares donde hay muerte, los espíritus pueden ser normales. Al crecer con ellos, los trato como a los vivos. En otra ocasión cuando estaba en la universidad, iba caminando a clase y noté que una mujer blanca muy atractiva caminaba hacia mí. Al principio, no le di mucha atención. La mayoría de las mujeres en la universidad eran atractivas. Lo extraño era que ella iba vestida completamente de blanco. Solo cuando nos acercamos, a unos 3 metros, noté algo de verdad. Su vestido era transparente. No llevaba ropa interior. A todos los efectos, estaba sin casi nada de ropa. También estaba descalza. Hice lo mejor que pude para hablar con ella sin mostrar incomodidad. Cuando pasé, me pregunté por qué ella, o cualquiera, se habría vestido así, en público, en pleno día. No había clubes ni nada por el estilo. Por la noche, podría haberlo atribuido a un baile o algo así, pero la universidad estaba casi desierta debido al semestre. Esto también hizo difícil preguntar si alguien la había visto. Lo que me sorprendió fue cuando finalmente tuve el valor de darme la vuelta para mirarla de nuevo. Esperaba verla caminando hacia un vehículo. En el peor de los casos, que me sorprendiera mirándola o que ella me estuviera mirando a mí. En cambio, nada. Había desaparecido. No había árboles ni arbustos donde esconderse, ni vehículos que la recogieran, nada en absoluto. Estaba a más de medio campo de fútbol del estacionamiento. Ningún vehículo se había movido y no había nadie en ellos. Incluso si hubiera corrido hacia ellos, la habría visto porque no podrían haber pasado más de un minuto. Más tarde, me enteraría de que una joven enfermera había muerto en el campus y se decía que rondaba el edificio donde se realizaban las clases de enfermería. Sin embargo, dudo que hubiera asistido a clases vestida de esa manera, especialmente cuando se suponía que iba allí.
Incluso después de los años 80, vestirse así era un tabú en la escuela. Serías expulsado del campus. Hablando de esto con algunos amigos interesados en lo oculto, se les ocurrieron algunas sugerencias. Una era un ángel, lo cual encajaría sin alas. Una diosa podría funcionar, ya que era perfecta. Ni una sola imperfección en su piel. No llevaba anillos ni joyas y no llevaba maquillaje. Decir que podría haber sido una modelo es quedarse corto. Nunca he visto una persona así. Tampoco poseía los defectos normales de las personas de hoy en día. Parecía nunca haber usado zapatos. Su cuerpo estaba perfectamente bronceado, sin líneas de ningún tipo. Esto implicaría que nunca había usado nada que cubriera su cuerpo. Con la mayoría de nosotros, hay líneas de bronceado donde estamos expuestos al sol. En cambio, ella tenía una pigmentación uniforme y sólida. Otra opción era una alucinación, causada por el sol. No consumo alcohol, no usaba drogas, ni nada por el estilo. Ni siquiera puedo decir que fue la fantasía de un hombre joven. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar, pero ella es uno de mis recuerdos favoritos. ¿Una musa como ninguna otra? Solía trabajar en un Ben & Jerry's hace unos años. Tenía un turno de apertura y, por lo general, las cosas van lentas hasta alrededor de las 3, cuando la escuela secundaria cercana da la última campanada del día. Esto fue aproximadamente una hora después de mi turno y ya había limpiado una vitrina de helado, tenía un lote fresco de conos de waffle, estaba haciendo todo lo necesario, pero con una cojera muy notable. Una breve historia: cuando era pequeña, era bastante atlética. Jugué voleibol, softball, artes marciales, baile. Así que, ser atleta, además de romperme 9 huesos, tener 3 conmociones cerebrales y dislocarme la rodilla 3 veces, sí, lo sé, obviamente pasó factura a mi cuerpo. Tengo 26 años, pero los huesos y las articulaciones de una persona de 60. En fin, ese día en particular, desde que me desperté, mi rodilla realmente me estaba molestando. Incluso llevé mi rodillera al trabajo. Ser la única en turno y tener que caminar de un lado a otro constantemente honestamente no estaba ayudando. Entonces un grupo de unas 4 personas caminó cerca de la entrada de la tienda. Parecían tener 20 y tantos o 30 y pocos años. Eran 2 chicos y 2 chicas. Solo las chicas entraron en la tienda. Ya no recuerdo su pedido, pero cuando le entregué el helado a la segunda amiga a la que estaba atendiendo, le dije que tuviera un buen día y me di la vuelta para volver a mi tarea. Traté de ocultar mi cojera todo el tiempo, simplemente porque no quería estar saltando mientras las atendía. Entonces ella me llamó y dijo que parecía que estaba en dolor. Lo minimicé y dije que no era nada, pero era como si ella supiera cuánto dolor tenía. Tenía un acento fuerte, no pude identificar de qué zona, pero entendí que a ella y a sus amigos les gustaba viajar, algo inaudible, y luego me preguntó si estaba bien que me tomara de la mano y dijera una oración. Me pareció un poco extraño, pero ella me hizo sentir tan cómoda que no pude decir que no. Me tomó de la mano y a mitad de la oración, juro que sentí como el dolor literalmente se iba de mi rodilla. Fue increíble. Le pregunté su nombre y me lo dio, y ahora, por más que quiera, no puedo recordarlo. Creo que comenzaba con una M, pero no estoy segura. Esto fue como en 2015 o 2017, pero desde ese día, mi rodilla nunca me ha vuelto a molestar. Nunca la olvidaré. Tenía un viaje de 7 horas de regreso a donde vivo. Llevaba más o menos una hora manejando cuando ocurrió un horrible accidente a unos 7 segundos delante de mi coche. Lamentablemente, un niño pequeño fue expulsado de un coche, falleció y quedó tendido en la calle. Estuve atrapado en el lugar del accidente durante unas 4 horas. Vi cómo llegaban la policía y los paramédicos, lo cubrían con una sábana y se lo llevaban. Fue absolutamente desgarrador de ver. Estaba sentado en mi coche llorando a mares. No tenía idea de cómo iba a continuar mi viaje después de lo sacudido que estaba por lo que vi. Y no podía creer que unos pocos segundos podrían haber salvado mi vida de este accidente. Había mucha gente alrededor porque el tráfico estuvo detenido durante mucho tiempo. Había estado allí un rato cuando un hombre apareció en mi ventana, alguien que no había visto en ningún lado antes. No puedo explicarlo del todo, pero todo sobre cómo se veía y cómo iba vestido me hizo sentir cómodo para hablar con él. Realmente no quería hablar con nadie en ese momento, pero bajé mi ventana y me preguntó si estaba bien porque me había visto llorando. Hablé con él durante mucho tiempo. Llevaba un sombrero que decía veterano del ejército y le conté sobre mi padre, un veterano del ejército que había fallecido 4 años antes, y él me contó cuando estaba en servicio. Fue una conversación extrañamente profunda y significativa con un extraño y me calmó por completo. Estaba teniendo dificultades en el trabajo y él me decía que tenía mucho más que ofrecer y que siguiera mi pasión. Tenía un proyecto en el que acababa de comenzar a trabajar y él realmente me inspiró a seguir adelante y hacerlo. Me dijo que sentía que Dios lo había enviado a hablar conmigo ese día. También dijo,
Si te encontraras con Dios, si hablaras con Dios, y se lo contaras a tus amigos, ¿te creerían? Me dio absolutamente escalofríos. Cuando el accidente finalmente se despejó, nos despedimos y él se alejó, y juro que simplemente desapareció. No sé con quién hablé ese día. Definitivamente era un ángel. Oh Dios. No sé, pero nunca lo olvidaré. Soy una de esas personas que tiene muchas de estas experiencias, pero voy a compartir una realmente extraña y menor que duró apenas 2 segundos, pero que todavía me inquieta años después. Estaba caminando por un puente y pasé junto a un tipo que venía en la otra dirección. Soy muy sensible a los olores, y él tenía el olor neutral más agresivo que he encontrado. Era de edad indeterminada, en algún lugar entre finales de la adolescencia y principios de los 30, con un soqueante cabello blanco, piel pálida, ojos azul pálido, vestido de blanco. Un neutro visual. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el olor, como si cada centímetro de todo hubiera sido lavado con 5 galones de producto sin fragancia cubierto con un desodorante sin olor pero belicoso. Ni siquiera sé cómo describir el olor, excepto que era como si alguien usando una capa de invisibilidad me hubiera dado un puñetazo en la nariz. Realmente me pareció un alienígena que intentaba con demasiada agresividad mezclarse. Literalmente solo pasé junto a él. Nunca lo volví a ver, pero hombre, ese tipo me dejó una impresión rara. Fui guardia de seguridad en un centro de pruebas de sangre durante la pandemia de COVID, así que tenía que asegurarme de saber cuántas personas entraban y cuántas salían. Faltaban un par de horas para la hora de cierre cuando un hombre bajito y mayor, con una larga barba blanca, caminó hacia la puerta, pero en vez de entrar, se acercó a mí y empezó a hablar sobre Jesús y todo eso durante casi 2 horas, incluso lloró mientras hablaba. Pasó el tiempo, y cuando faltaban solo 10 minutos para que cerráramos el local, me dijo que mantuviera mi fe fuerte y que nunca me rindiera, y finalmente dijo, mejor entro ahora. Solo asentí con la cabeza y pensé que los empleados de adentro lo echarían porque para entonces solo quedaban unos 6 minutos hasta el cierre. Pasaron los 6 minutos y el hombre no salió. Las señoras apagaron las luces, cerraron el local y se fueron. No estoy seguro de a dónde fue el hombre porque nunca volvió a salir. Estoy en la reserva de la Fuerza Aérea y a principios de este año estuve en la base para el fin de semana de entrenamiento. El proceso para ingresar al ejército fue largo y estresante para mí debido a mi historial médico previo, pero era algo que quería hacer más que nada y finalmente fui aceptada después de 8 meses. Era mi primer fin de semana de entrenamiento y estaba saliendo del hotel para presentarme en mi unidad a las 5:30 de la mañana. Cuando estaba saliendo del hotel, un policía militar estaba a punto de entrar. Él tenía entre 30 y 40 años, alguien con quien puedo garantizar que nunca me había encontrado en mi vida. Lo miré y sonreí y él dijo, que tengas un gran día. Yo dije, gracias, igualmente, señor, y seguí caminando unos pasos más antes de que él continuara diciendo, sabes, lo estás haciendo muy bien, estoy orgulloso de ti, cariño, y te quiero como a mi hija. Vas a tener un día increíble. Me quedé asombrada y solo sonreí y dije gracias, señor, y seguí caminando mientras se me llenaban los ojos de lágrimas. Tuve una sensación surrealista y no podía creer lo que me había dicho. Mi padre falleció hace 6 años y siempre me llamaba cariño. Inmediatamente supe que era mi papá hablándome a través de él, de alguna manera. Me pregunto si el hombre sabía lo que había dicho y por qué, y cuánto significó para mí. Me arrepiento de no haber ido y darle un abrazo y agradecerle. Todavía pienso en eso todos los días. Hace unos 12 años, mis amigos y yo íbamos conduciendo de Los Ángeles a Las Vegas para encontrarnos con un amigo cuya banda iba a tocar en un concierto allí. Nos detuvimos en un enanar a mitad de camino para comer algo. Cuando nos sentamos, inmediatamente notamos a 2 hombres que destacaban en la multitud. Parecían de mediana edad, de altura y complexión promedio, pero casi albinos y con cabello completamente blanco. También llevaban suéteres gruesos y pantalones a pesar de que hacía demasiado calor afuera. Hablaban un idioma extranjero que ninguno de nosotros pudo identificar. Lo más extraño, sin embargo, fue cuando empezaron a comer. No tenían ningún punto de referencia sobre cómo comer una hamburguesa. Parecían confundidos, y uno de ellos sostuvo la hamburguesa verticalmente frente a su boca, mordiendo primero el pan de abajo. Fue algo realmente extraño y todavía lo recordamos de vez en cuando como nuestro encuentro con extraterrestres. Crecí siendo muy pobre, lo que significaba que teníamos un coche de mala calidad y nunca podíamos permitirnos uno mejor o arreglarlo correctamente. Tenía un problema con la alineación que nos dejaba con un neumático desgastado constantemente. Un día, por supuesto, algo en el camino lo golpeó justo y se pinchó justo cuando mi mamá venía a recogernos a la escuela. Manejamos hasta la gasolinera que estaba justo al lado de la escuela y mi mamá me envía a comprar un despinchador. Entro y soy la única persona en la tienda.
Debido a cómo estaba distribuida la tienda, puedes ver todo desde la única puerta del lugar. No hay baño público. Solo un dependiente detrás del mostrador y campanas en la puerta. Yo era la única persona allí, lo juro. Estoy buscando el despinchador de llantas cuando de repente escucho a un tipo decir, ¿tienen una llanta pinchada? Miro hacia arriba y hay un tipo frente a mí con un uniforme de mecánico. No hay forma de que haya entrado sin que yo lo escuchara o viera. Siendo un adolescente nervioso socialmente, torpe y completamente asustado, solo asiento con la cabeza. Él me dice que le diga a mi mamá que se estacione en la parte trasera, donde está la bomba de aire, que él nos encontrará allí con su camioneta. Nunca mencioné a mi mamá, por cierto, pero no me di cuenta de eso hasta después. Hago lo que me dice. Y resulta que el tipo es un experto en neumáticos, con una camioneta llena de los suministros que necesitábamos. Repara nuestro neumático, paga por el aire para llenarlo, y luego rechaza los intentos de mi mamá de pagarle. Se sube a su camioneta y se va en la misma dirección que nosotros necesitamos tomar para llegar a casa. Mi mamá acelera detrás de él para tratar de ver el número de su camioneta y poder decirle a su jefe lo buena persona que fue, pero doblamos la curva en la carretera y no hay nada. Desapareció. No hay desvíos, ni carreteras laterales, solo un largo tramo recto de carretera que no hay forma de que haya recorrido en el tiempo desde que lo vimos por última vez. Estábamos justo detrás de él, dobla la curva y simplemente desapareció. Esa noche buscamos el nombre de la compañía que estaba en su camioneta. No existía. También conocíamos la ciudad que figuraba en la camioneta debajo del nombre de la compañía, así que la próxima vez que estuvimos por allí preguntamos por ella. Nadie había oído hablar del lugar. En pueblos pequeños del sur, eso es una locura. No tengo idea de lo que era ese tipo, pero nunca volvimos a tener problemas con ese neumático. O sea, nunca. De alguna manera duró más que los otros tres. Hombre sobrenatural benevolente de los autos, quien quiera y donde quiera que estés, gracias. Sucedió en el entorno más improbable. Estaba escuchando un maravilloso concierto con mi chico, y esta pareja tomó los dos asientos vacíos junto a él, prácticamente en el centro. Pasan unos minutos y empiezo a sentir algo raro que viene de su dirección. Así que miro a través de mi chico y echo un vistazo. De inmediato me doy cuenta de que algo anda mal. No se ven bien. Ambos son demasiado grandes y no me refiero a que sean gordos. Los dos son igualmente demasiado grandes. Las manos, las extremidades, todo parece haber sido inflado simétricamente unos cuantos centímetros con un inflador de neumáticos. Miro hacia otro lado porque creo que estoy alucinando y trato de prestar atención a la música. Entonces llega el olor. Y eso es aún peor. No huelen a humanos en absoluto. Es otra cosa y parece tanto un olor como una fuerza o sensación. Es como eléctrico, pero no del todo. Ahora me estoy alarmando y miro a mi chico en busca de consuelo. Ahí es cuando se me erizan los pelos de la nuca porque él está claramente igual de alarmado. Ve la expresión en mi cara y dice muy suavemente, ¿qué diablos hay a mi lado? Yo estoy como, no sé. Él dice, ¿puedes oler eso? Yo asiento. Ambos nos estamos sintiendo cada vez más incómodos, incapaces de estar quietos por lo que sea que esté justo ahí, y él dice, creo que debemos irnos, no puedo soportarlo, y tengo que estar de acuerdo con él. Ni siquiera sabemos qué es lo que no podemos soportar, pero estar al lado de esas cosas se siente horrible. La última vez trato de mirarlos de nuevo para ver si de alguna manera me equivoco. Y no, son demasiado grandes, están emitiendo esta extraña sensación de una fuerza propia y ni siquiera huelen bien. ¿Y qué demonios estaban haciendo en un concierto de música clásica? Es demasiado. Así que estamos preparándonos para cambiar de asiento o irnos por completo y, de repente, llega el entreacto. Las cosas se levantan y se van. Nos quedamos allí paralizados. Una vez que se han ido, la sensación de intenso malestar también desaparece, al igual que el olor y la sensación de perturbación y fuerza inquietante. Aún más extraño, parece que no pudimos hablar de ello. Todo lo que pudimos decir es que en ese momento nos sentimos mejor. Me mudé a un nuevo complejo de apartamentos el año pasado y estoy seguro de que una de nuestras parejas vecinas son extraterrestres. Ambos parecen estar en sus 40 años. El esposo es agradable, pero parece un agradable muy falso, no es como que sea presumido ni nada, pero genuinamente parece estar tratando de montar un espectáculo. Cuando le digo hola, siempre levanta lentamente la mano, me mira fijamente y luego, después de unos momentos, me da un hola muy raro. También está constantemente trabajando afuera de su garaje en cosas de hombres, pero ninguno de sus proyectos o compras ve la luz del día. Es como si todo fuera un espectáculo. La esposa es aún más extraña. A diferencia de su esposo, cada vez que le digo hola, me mira fijamente y como que me sigue con la mirada y no dice nada. Se para en la entrada del apartamento y si entro con mi auto, solo me mira fijamente y no se mueve hasta que mi auto está extrañamente cerca de ella. ¿La característica más rara de la esposa?
Nunca la he visto usar zapatos, pero nunca le he visto los pies. Usa calcetines todo el año. En 2 ocasiones la he visto afuera bajo la lluvia torrencial haciendo cosas solo con calcetines en los pies, dando paseos con calcetines, jugando con sus hijos solo con calcetines. Todo lo que hace esta pareja parece sacado de una película de hombres de negro. En el restaurante en el que solía trabajar, había una anciana que venía todos los domingos, justo a las 11 de la mañana. Pedía lo mismo, siempre se sentaba sola, era bastante callada y siempre dejaba la misma propina. Su cuenta salía a unos $11 y siempre dejaba 13,55. En fin, ella nos conocía a la mayoría por nuestro nombre de pila y un fin de semana me tocó atenderla. Normalmente no hablaba mucho, pero ese día no paraba de hacerme preguntas y comentarios extraños. Seguía mencionando a mis abuelos y decía cosas como, oh, apuesto a que están muy orgullosos de ti. Asegúrate de darles las gracias y decirles que los amas. Supongo que eso es bastante típico de la gente mayor. Bueno, hacia el final de su comida, no dejaba de hablar de mi collar. Era una cadena de oro con un crucifijo que mi abuela me regaló cuando tenía 14 años. Ella falleció poco después. Ni siquiera era visible realmente, llevaba una camisa de cuello con corbata, así que supongo que lo vio cuando me incliné, pero lo saqué para que pudiera verlo bien. Ella lo agarró y lo jaló hacia ella y me dijo que mientras lo llevara puesto, mi abuela seguiría cuidándome. No sabía qué decir y solo asumí que ese día se sentía especialmente sola, así que seguí la corriente. Ella se fue y no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Ese día trabajé un doble turno y no me fui a casa hasta las 10 de la noche. Pasé por una gasolinera a comprar un par de cosas y, increíblemente, mi total fue de $13,55. Me reí y pagué con un billete de $20. La cajera me dijo que esperara un momento porque tenía que ir a buscar cambio. Mientras esperaba, quizás unos 30 segundos, alguien fue brutalmente chocado cuando estaba saliendo del estacionamiento por una enorme camioneta. Llamamos al 911 y revisamos a los conductores para asegurarnos de que estaban bien. Afortunadamente, el tipo al que golpearon iba en una Yukon. Estaba gravemente herido, pero fue llevado al hospital y sobrevivió. Ahora, si hubiera sido yo, probablemente habría muerto en mi pequeño Saturn y probablemente habría salido en ese momento exacto si la cajera no hubiera necesitado cambio. Lo sé, lo sé. Todo esto podría ser solo una coincidencia, pero espera, hay más. El siguiente fin de semana, la mujer no se presentó en el restaurante. Todos estábamos un poco preocupados, pero no teníamos forma de contactar con ella o su familia. El próximo fin de semana, lo mismo. Luego, un día cualquiera, donde por casualidad estaba parado en la estación de recepción, una mujer entró y nos dijo que su madre había fallecido y que quería informarnos, ya que sabía que venía cada semana. Todos le dimos nuestras condolencias y ella notó mi nombre de placa del uniforme y dijo, oh, ella me habló de ti. Dijo que te dijera que siempre llevaras tu cruz. No soy muy religioso ni nada, pero mi abuela sí lo era. Así que no sé cómo llamar realmente a la señora, ángel guardián o lo que sea, pero siempre sentí que fue algo más que un encuentro fortuito. Todavía llevo el collar todos los días, casi 20 años después de que mi abuela me lo regalara. ¿Superstición? Puede ser. Todo lo que sé es que ha habido algunos días en los que me he olvidado de ponérmelo, me lo quito cuando me acuesto, y esos días fueron malditamente miserables. Parece que todo sale mal si no lo tengo puesto. Así que sí, llámalo como quieras, pero todavía pienso en lo que me dijo esa señora todo el tiempo. Tenía 5 años y mi hermano tenía 3 cuando esto sucedió. La familia decidió hacer una excursión de un día a Gettysburg, Pensilvania. Mi papá es un entusiasta de la guerra civil y estaba emocionado por ver un lugar llamado Devil's Den, donde hubo muchas bajas durante esa batalla. Recuerdo que era agosto, hacía calor y estaba húmedo ese día. Recuerdo que caminábamos con mis padres cuesta arriba cuando ellos fueron abordados por un hombre vestido con un uniforme completo de la Unión Estadounidense. Creo que recuerdo haberme preguntado por qué estaba vestido así cuando hacía tanto calor. Yo pensaba genuinamente que era un guía turístico porque los guías se visten así, o lo hacían cuando fui en ese entonces. No recuerdo la conversación entre él y mis padres. Creo que solo lo ignoré, pensando que era una conversación aburrida de adultos. Llegamos a la cima de esta colina, un acantilado rocoso. Esto será importante más tarde, donde él estaba enseñando cosas a mis padres, pero principalmente a mi papá. Solo había un camino para subir y bajar de esa colina, y era el sendero que acabábamos de tomar. Recuerdo que empezaba a aburrirme cuando él señaló algo para que mi hermano y yo miráramos. Recuerdo que me acerqué al borde y miré hacia abajo, sin ver nada. Cuando me di la vuelta para decírselo, él ya no estaba, como si se hubiera esfumado. Mis padres, mi hermano y yo bajamos toda la colina buscándolo, pero no lo vimos. Estas son algunas cosas que descubrí más tarde por mi papá cuando era mayor. Saludó a mi papá por su nombre,
lo cual lo asustó porque nunca había visto a ese hombre antes en su vida. Le dijo a mi papá que era de un pueblo no muy lejos de Gettysburg y le señaló varios pueblos desde esa colina. Más tarde descubrimos que todos esos pueblos fueron destruidos durante la Guerra Civil. El parque no obligaba a ningún guía turístico a usar uniformes porque hacía demasiado calor ese día. Mi papá dijo que incluso se dio cuenta de que el hombre no estaba sudando. Estaba en el estacionamiento de un supermercado cargando comestibles en la parte trasera de mi auto cuando escuché una voz detrás de mí decir, extraño a mi madre. Me di la vuelta y había una mujer parada allí. Se veía extraña. No podía decir si era joven o mayor. Su cabello estaba cortado en un bob con flequillo. Llevaba un suéter amarillo con remiendos desiguales. Era casi como si un niño hubiera dibujado la imagen de una mujer y ésta cobrara vida. Perdón, dije. Mi madre murió. La extraño, respondió la mujer. Solo le pude responder con mi pésame. Luego me pidió si podía darle algo de dinero. Le dije que sí y le di un par de dólares de mi billetera. Me dio las gracias mientras estaba poniendo una bolsa en mi auto. Dije de nada mientras me daba la vuelta hacia ella y ya no estaba. Miré a mi alrededor y no había rastro de ella. En menos de 2 segundos, había desaparecido por completo. Hay una explicación obvia para todo esto, pero creo que es una historia interesante. La primera vez que terminé en la sala psiquiátrica, había una mujer allí, llamémosla June, que afirmaba hablar con Dios y también estar casada con Satanás como prueba. Mi amiga, ella y yo teníamos estas conversaciones realmente profundas y ella siempre tenía una presencia muy calmante y cuando yo me alteraba, lo cual sucedía bastante a menudo, ella lograba calmarme muy rápido. Bueno, comenzó a decirle a todos en la unidad que el 14 de octubre a las 9:41 de la noche sería el día y la hora en que ocurriría el apocalipsis porque era su 13º aniversario con su esposo, el diablo, y que los demonios vendrían a la tierra y poseerían a la gente para desencadenar eventos apocalípticos, o algo por el estilo. Mi memoria no era muy buena en ese momento. Cada vez que hablaba de esto sentía como una especie de extraña oleada de energía y me ponía muy hiperactiva, al igual que mi amiga. Se sentía como si los tres estuviéramos en un nivel totalmente diferente del de todos los demás en la sala. Soy completamente atea y, sin embargo, creí totalmente en todo lo que decía. Llegó el 14 de octubre y había una energía muy mala en el aire durante todo el día. Hubo 2 altercados entre pacientes y enfermeras por la mañana antes de que yo despertara, y normalmente me despertaba a las 7 cuando era el primer descanso para fumar porque me gustaba salir. El segundo altercado fue tan malo que tuvieron que cerrar las puertas entre las 2 mitades de la unidad porque todos estaban muy alterados. Hubo 2 peleas más antes del desayuno en un lapso de unos 40 minutos. Cuando comimos, June insistió en que teníamos que comer con ella porque serían nuestras últimas comidas en la tierra y, por alguna razón, toda la comida de ese día estaba muy buena. La mayoría de la comida de la sala psiquiátrica es muy insípida, y terminé mis comidas por primera vez durante mi estancia allí. Todo el día hubo una energía terrible en el aire y cancelaron una de nuestras sesiones de terapia porque la terapeuta no pudo llegar a trabajar ese día. Entonces, llegó la noche y casi justo a las 9:41 mi amiga tuvo una convulsión. June seguía tratando de entrar en su habitación mientras sucedía y creo que lo logró en algún momento, pero no estoy completamente segura porque volvieron a cerrar las puertas y yo estaba del otro lado. A la mañana siguiente, obviamente el apocalipsis no sucedió. Cuando hablé con mi amiga me dijo que no recordaba nada de lo que pasó durante ese episodio y que nunca había tenido un historial de convulsiones. June afirmó que un demonio llamado Gamora intentó poseerla y que ella logró exorcizarlo, por lo que Dios decidió posponer el apocalipsis para una fecha posterior. Ese día toda la mala energía en el aire desapareció, pero yo también había comenzado a tranquilizarme y ya no creía que nada de lo que decía June fuera cierto. El día siguiente fue bastante tranquilo también, no hubo peleas, lo cual era muy raro porque había mucho drama allí. Creo que todo fue una coincidencia increíble y que el hecho de que June le dijera a todos que ocurriría el apocalipsis probablemente generó mucha mala energía, y todos estábamos en la sala por varias buenas razones, pero es un evento interesante para recordar. Hay un hombre en mi ciudad que camina mucho, tanto que es algo así como un ícono local, con personas que le toman fotos. Es un hombre envuelto en misterio. Es alto y delgado, con piel morena, gafas oscuras estilo John Lennon, una cola de caballo gris y siempre viste caquis muy viejos y desgastados, un polo y una chaqueta beige encima. Casi nada de él se puede descifrar. Su edad es extremadamente ambigua y ha tenido el mismo aspecto durante mucho tiempo. Su etnicidad es muy difícil de determinar, y lo más cercano que puedo decir es que parece vagamente nativo americano, pero eso es exagerar. Su dirección es desconocida, ya que se le puede ver caminando por toda la ciudad. Y lo más importante, nadie sabe su nombre. Definitivamente tiene algunos problemas mentales. A veces,
Cuando caminaba, se detenía de repente a intervalos aleatorios y miraba alrededor sin razón aparente. Una vez, cuando pasé cerca de él, estaba murmurando algo para sí mismo. También caminaba de una manera que ponía peso en un lado de su cuerpo. A veces me gusta pensar que es una criatura no humana en forma de humano. Esta es una historia de un amigo sobre su padre. Estaba caminando a casa después del trabajo por la noche, cuando llegó a una esquina donde tenía que girar. Normalmente, había una farola en la esquina, pero por alguna razón estaba apagada, lo que significaba que no podía ver alrededor de la esquina como de costumbre. Un hombre vestido completamente de blanco, un traje con corbata, se acercó a él desde atrás y le preguntó si podía acompañarlo. El papá de mi amigo era un buen hombre y simplemente se sintió bien con el hombre, así que dijo que sí. Dijo que giraron la esquina y ¡bam! Se puso completamente ciego. Sintió que el hombre le agarró el brazo y lo escoltó en silencio a través de la oscuridad. Dijo que sintió como si nunca terminara, pero probablemente solo fue una cuadra o algo así. El hombre caminó con él el resto del camino a casa y, una vez que el papá de mi amigo entró, el hombre desapareció. El papá de mi amigo todavía cree que esa esquina era algún tipo de portal al infierno esa noche, o a algún otro lugar extraño, y que el hombre era un ángel que lo guiaba. Estoy sordo de mi oído izquierdo. Una mañana paré en Walmart, el sol aún no había salido y yo no estaba prestando atención. De la nada escuché como una especie de ráfaga de viento entró en mi oído izquierdo, y sentí como si se hubiera aclarado todo. Una voz muy desesperada me dijo al oído, date la vuelta. Me di la vuelta y había un hombre siguiéndome a menos de un brazo de distancia. Cuando lo vi, empezó a tartamudear y a tropezarse. Finalmente balbuceó, ¿tienes un cigarrillo? No dije nada porque estaba totalmente en shock. Sin explicación, se dio la vuelta y salió corriendo. No es que haya visto alguna entidad, sino que me habló. Mi esposa y yo intentamos durante años tener un bebé. Viajo por trabajo, así que veo muchas ciudades diferentes. Estaba en Dallas, Texas, y paré a echar gasolina y comer algo. Había una mujer joven sentada en su coche con 3 niños y estaba llorando desconsoladamente. Le pregunté qué le pasaba. Llorando, me dice, estoy de camino a Carolina del Norte porque mi mamá murió y mi papá está solo. Estoy tratando de mudarnos allí. Su coche se descompuso y no tenía manera de arreglarlo y apenas tenía dinero para la gasolina para llegar. Así que estaba varada. Les pregunté qué les gustaba de McDonald's y los niños estaban emocionados de decirme su orden, pero la mamá dudó. Esto era una parada de camiones llena de camioneros, así que, como un idiota, dije en voz alta, disculpen, ¿hay algún mecánico aquí? Y luego expliqué la situación de la joven madre y sus hijos. Unos cuantos caballeros me siguieron hasta su coche. Les di su comida y mientras comían, revisamos el coche. Era el sensor de combustible, dijo uno de los hombres. 30 minutos después, sin costo alguno para ella, ya estaba en camino, pero justo cuando me estaba subiendo a mi coche, su hija más pequeña, que no había dicho una palabra en todo el tiempo, se acercó a mí y extendió su manita. Tomé su mano y ella dijo, vas a ser un buen papá. Entonces una sensación me invadió y me quedé ahí sentado en mi coche llorando como un niño. Pasaron semanas y una noche en otro viaje, mi esposa me llama apenas pudiendo hablar, estoy embarazada. Estoy llorando mientras escribo esto y mis hijos tienen ahora 7 y 8 años. Sé que no fue una coincidencia. Hace 5 años conocí al maldito Odin. Trabajo en una papelera, en el departamento de compras. Me enviaron a Suecia para comprar unos tornos especializados para enderezar bobinas y otros equipos de una fábrica en Grixbo. Yo, junto con 2 ingenieros, llegamos a la puerta, pero los muchachos allí estaban muy ocupados. Vagamos un poco y, después de un rato, enviaron a su maquinista más joven para que nos atendiera. Aparece un tipo al que no acusarías de parecer un maquinista profesional. Alto, pero extremadamente delgado, con cabello largo, barba desaliñada y un maldito parche en el ojo. Tenía esa cara extraña, desgastada por la vida, que podría tener 25 o 55 años a la vez. A esto se le suma una camisa hippie de lino y unos jeans rasgados. Si no fuera por el casco y el cinturón de herramientas, parecería un pirata desnutrido convertido en hippie. Nos saluda en inglés con acento, demasiado cortés y formal. Sonaba como si se estuviera burlando de nosotros, usando un lenguaje extremadamente cortés y anticuado, se refería a nosotros como amables señores, etc. Pensamos que la compra no iba a prosperar porque a los suecos claramente no les importábamos y enviaron a un drogadicto para tratar con nosotros, pero el tipo resultó ser 100% profesional, aunque extremadamente extraño. Finalmente, bajo la supervisión del tipo del parche, los operadores de montacargas cargan las bombas y escotillas que íbamos a comprar y empiezan a paletizarlas, asegurarlas con correas, etc. Terminamos las formalidades y subimos para ver todo cargado en un camión.
Luego, ocurre un error. Uno de los operadores del montacargas comete un error y golpea un palé con otro. Una bomba industrial pesada se desliza del palé y casi se cae de la rampa. Los chicos del almacén entran en pánico y tiran de ella para alinearla, sin éxito. Nuestro sueco de apariencia extremadamente extraña casualmente empuja a los demás, agarra el borde de la bomba, que pesa como 350 kilos, y, con un tirón sin esfuerzo, la vuelve a poner en el palé. El tipo pesa lo mismo que un trapeador mojado y su bíceps es más delgado que yo. Y, sin embargo, levantó más peso sin esfuerzo del que los competidores de Strongman logran levantar. Nos quedamos mirando con incredulidad y los suecos se ríen. Al parecer, hace ese tipo de cosas todo el tiempo para divertirlos. Empacamos y nos fuimos. Un año después, visitamos Kriksbo de nuevo, pero el tipo ya no trabajaba allí. Aparentemente un día simplemente renunció y se fue. Nadie sabe qué le pasó. A pesar de ser amigos con él durante algunos años, los otros suecos no sabían nada sobre él, sobre su familia, su historia, dónde vivía, lo que sea. Un tiempo después de eso, leí Dioses Americanos, y todo encajó. Si hay dioses paganos entre nosotros, él definitivamente era uno. Pienso en este tipo de vez en cuando y solo interactué con él por unos minutos. Mi amiga y yo estábamos esperando en la fila de una tienda de té de burbujas a principios de 2019. Estaba lleno de gente y un tipo entró con un carrito de compras del supermercado que está a la vuelta de la esquina. En el carrito había varias bandejas de comida para fiestas grandes ya preparadas. Quesos y galletas, crudités, cosas así. El tipo en sí parecía totalmente normal y de apariencia joven, creo que de unos 30 años, vestido casualmente pero bien, y le hizo un gesto de saludo con la cabeza al cajero, quien lo reconoció de manera similar. Supuse que se conocían, nunca había visto a alguien con un carrito lleno de aperitivos para fiestas andando por ahí, pero pensé que tal vez estaba haciendo una entrega o recogiendo algo a pie para delivery de comidas o algo así. Después de que aparté la mirada, él retrocedió un poco y se chocó conmigo y yo dije, oh, lo siento, y me hice a un lado. Él me miró a los ojos, sonrió, y con la voz más genuinamente tranquilizadora que he escuchado me dijo, cariño, no te preocupes por los demás, piensa en ti misma. No necesitas disculparte todo el tiempo. Mi amiga se dio la vuelta y medio en broma dijo, chica, él debe conocerte, refiriéndose a mi hábito de reaccionar instantáneamente a cualquier situación así con una disculpa, y él le sonrió y le dijo alegremente, la conozco. Esperó en la fila junto a mí, cerca de mí pero no realmente por elección, su carrito ocupaba la mayor parte del espacio no ocupado por otros clientes, y no dijo nada más. Supuse que esa extraña interacción había terminado. No me dio ninguna vibra rara, lo cual es raro, ya que casi siempre siento algo de incomodidad con cualquier hombre extraño que esté tan cerca de mí, pero aunque estábamos prácticamente tocándonos, él no se imponía, no parecía querer invadir mi espacio intencionalmente, pero tampoco parecía importarle no tener espacio personal para él. Era como si simplemente estuviera parado casual y cómodamente al lado de un viejo amigo, y me sentí inusualmente a gusto. Cuando mi amiga llegó al mostrador y comenzó a hacer su pedido, el hombre se apartó y se alejó a mi lado, e instintivamente me giré hacia él. Luego empujó su carrito un poco y en un solo movimiento fluido se puso de manos, hizo una flexión, me besó el pie y saltó, como si hubiera hecho un solo burpee. Cuando se levantó, sonrió muy amigablemente y dijo calmada y alegremente, te amo, miró al cajero, lo repitió de la misma manera y retrocedió hacia su carrito. Me giré hacia el mostrador, muy confundida. Mi amiga se dio la vuelta justo entonces después de hacer su pedido, mira detrás de mí y dice a dónde fue el tipo del carrito. Amigos, ya no estaba. Él y su carrito. Se había ido de una tienda llena de gente en 5 segundos. Tampoco era visible afuera a través de una pared de ventanas. Esto era imposible. Mi amiga luego me preguntó por qué estaba diciendo te amo. Eso fue todo lo que ella había experimentado de esa situación. Le conté lo que había pasado mientras ella hacía su pedido y se quedó impactada. Casi no me creyó, pero la pareja que estaba junto a nosotros esperando su pedido confirmó mi historia, y a mí también, la verdad. Las muchas personas detrás de nosotros en la fila parecían extremadamente confundidas, el cajero parecía apenas reaccionar y tomó mi pedido sin inmutarse, como si esto fuera algo normal. Esta tienda de té está literalmente unida a mi edificio de apartamentos. Voy allí mucho. Nunca he visto a este hombre antes o después. Simplemente entró, se chocó conmigo, leyó en mí un gran defecto de personalidad a partir de una disculpa casual, esperó en la fila conmigo para absolutamente nada, no entregó absolutamente nada de su carrito. Me besó el pie y desapareció sin dejar rastro. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Por qué su energía extrañamente protectora y familiar y su comportamiento socialmente inapropiado no me alarmaron extremadamente? ¿Cómo supo que me disculpo todo el tiempo? ¿Qué? Y no puedo enfatizar esto lo suficiente, ¿qué diablos?
Solía vivir en una casa muy antigua en las colinas del oeste de Maryland. Solo tenía ventanas en la parte delantera y trasera de la casa, no en los lados, y cuando pregunté sobre esto, me explicaron que las casas se construían de esta manera en ese entonces para que los esclavos que caminaban entre las casas no pudieran mirar adentro. Estábamos alquilando la casa a un amigo de la familia que era el dueño, y antes de mudarnos, nos advirtieron que la casa era especial y que debíamos estar preparados para eso, aunque no se nos dio ninguna explicación de lo que significaba ser especial. Descubrí que la casa era, no diría embrujada, más bien encantada. Pasaban muchas cosas raras allí. Lo más extraño, con diferencia, ocurrió un par de meses después. Al otro lado de la calle había un campo abierto que rápidamente se convertía en colinas y, a unos 300 metros más allá, se convertía en una alta cresta de montaña. Había algún tipo de antena en la cima de la cresta y tenía una luz que siempre estaba encendida por la noche. No parpadeaba, solo era una luz blanca constante todo el tiempo. Una tarde salí al baño, sí, tenía un baño exterior, y me di cuenta de que la luz de la cresta estaba apagada. Caminé un poco por el camino de entrada porque pensé que tal vez había un árbol bloqueándola desde ese ángulo o algo así, pero me detuve en seco. De repente, todo el cielo detrás de la cresta se iluminó. Era como si alguien hubiera encendido unos focos extremadamente brillantes y se reflejaran en la nieve hacia un cielo nublado o algo así, pero no había nieve en el suelo y el cielo no estaba ni siquiera nublado. El ambiente era inquietantemente silencioso, incluso más de lo normal. Bueno, ahora tenía mucha curiosidad, así que seguí caminando por el camino de entrada para ver si podía obtener un mejor ángulo, solo para ver a un hombre doblar la curva de la calle por la izquierda y acercarse a mí a paso rápido. Este es un vecindario bastante remoto, hay otras 2 casas habitadas en la calle, casi nunca vemos tráfico, y mucho menos tráfico peatonal, por lo que esto fue inesperado. Cuando se acercó lo suficiente, dijo, ¿no quieres ir por allí?, con un tono de advertencia. Bueno, no es como si fuera a escalar la montaña en la oscuridad, pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando?, le pregunté, tratando de mantener una conversación con él. No sabría decir, dijo, pero no querrás ser parte de eso. Bueno, si no sabes lo que está pasando, ¿cómo sabes que no quiero ser parte de eso?, pregunté. Eso es bastante raro. Hice un gesto en dirección a la cresta y noté que la luz fluctuaba un poco, como un pulso lento. No, eso es raro de verdad, y soy una persona curiosa. Entonces el hombre cambió a un tono más oscuro y ominoso y dijo, tus ojos no están destinados a ver. La forma en que lo dijo me hizo pensar que tú significaba humano, y en retrospectiva, definitivamente fue una advertencia, tal vez incluso una amenaza, y casi sonó como una especie de pronunciamiento ritual. Pero yo estaba ajeno en ese momento, volví a mirar la luz y dije, bueno, puedo verla perfectamente, ¿cuál es el problema? Pero cuando volví a mirar hacia abajo, el hombre se había ido. En el espacio de los tal vez 5 segundos que estuve mirando hacia otro lado, había desaparecido. No había ninguna dirección a la que pudiera haber ido, no importa lo rápido que estuviera corriendo, en la que pudiera haber salido de mi línea de visión en ese tiempo. Ya estaba un poco asustado por las luces extrañas, pero esto realmente llevó mi medidor de pánico al máximo. Volví adentro y le expliqué a mi compañero de cuarto lo que acababa de suceder, lo animé a salir y verlo por sí mismo, pero para cuando volvimos a salir, lo que sea que estaba sucediendo detrás de esa cresta había terminado. Supuse que ese tipo simplemente estaba fuera de sí y que debía haber algo completamente normal sucediendo allí, así que fui en internet y miré Google Maps para ver el área. No había nada al otro lado de esa cresta, ni carreteras, ni edificios, ni señales de civilización, solo un espacio en blanco en el mapa. Cambié a vista satelital y no vi nada más que más crestas boscosas detrás. No tengo idea de qué demonios estaba pasando o por qué me advirtieron de eso, pero siento que me habían enviado algún tipo de mensajero para evitar que me metiera en algo terrible. Esta historia es complicada de explicar, pero todavía me da escalofríos cuando pienso en ella. Era un cliente al que estaba ayudando. Honestamente, no había nada que realmente destacara en él. Era atractivo, pero de una manera normal. Se vestía normal y hablaba normal. Era amablemente aburrido, como lo eres con los extraños. Solo un tipo normal de clase media alta. Lo único que realmente destacaba eran sus ojos azules. No de una manera tonta o sobrenatural, simplemente tenía ojos muy azules. Pero por alguna razón, hizo que se me erizara cada pelo del cuello. Las alarmas sonaban en mi cabeza como locas, todo lo que quería hacer era esconderme. Nunca me he sentido así, ni antes ni después. Incluso cuando alguien me siguió hasta casa, nunca he tenido la sensación de estar en peligro tan profundo en el estómago como la tuve con este tipo. Después de cobrarle, extendió la mano para estrechar la mía. Esto no es nada común aquí, pero por cortesía la tomé y la estreché, e instantáneamente me sentí tan nauseabunda que casi vomité.
En el momento en que me sentí así, él simplemente sostuvo mi mano y sonrió, y algo en esa sonrisa me hizo absolutamente segura de que sabía lo que estaba sintiendo y que lo disfrutaba. No soy religiosa de ninguna forma, pero recuerdo haber pensado en ese momento, oh mierda, ¿es este el diablo? Después de que se fue, todavía me sentía tan mal que tuve que ir a la parte de atrás y sentarme. No estoy segura de si era un asesino en serie o qué, pero hasta el día de hoy nunca he experimentado algo ni siquiera cercano a ese encuentro. Sentí una certeza absoluta y profunda de que estaba en algún tipo de peligro. Me sentí completamente como una presa. Es una experiencia difícil de explicar, porque todo se basa en sentimientos, así que no se lo he contado a muchas personas. Pero hasta el día de hoy es completamente una de las cosas más aterradoras y extrañas que he experimentado. Estaba en un bar universitario de mala muerte un viernes por la noche. Este lugar se llenaba bastante y yo era un jugador de billar entusiasta. La gente me conocía en las fiestas y cosas así porque siempre iba a jugar al billar casi todos los fines de semana. Ganaba dinero, bebidas gratis y cervezas gratis por competir. Me quedaba con la mesa. A veces conseguía un compañero al azar para jugar en equipo, yo y una persona cualquiera contra dos chicos de fraternidad borrachos o algo así. Bueno, una noche de primavera el lugar estaba lleno de un montón de jóvenes de 21 a 24 años, incluido yo, en ese bar universitario de mala muerte. Estoy tratando de encontrar un compañero para jugar. Entra un hombre vestido con un smoking, totalmente fuera de lo normal para este lugar, con el cabello blanco bien arreglado, zapatos de vestir, y parece tener casi 70 años. Sentí como si estuviera jugando al billar esa noche con Dios. Este tipo no falló ni un solo tiro, y estaba en mi equipo. Jugamos con la gente del bar hasta que cerró, y los chicos dejaban dinero en la mesa tratando de apostar contra nosotros pensando que perderíamos en algún momento. Pero no, este hombre del smoking y yo ganamos cada juego. Nunca lo volví a ver en ese lugar. Fue la primera y única vez. Estaba trabajando en Florida como gerente en una gran cadena de concesionarios de automóviles. Me encargaba del área de servicio y trataba con los clientes que tenían los problemas más difíciles o estaban molestos. Un día vino un hombre mayor y fui a dar una vuelta rápida para evaluar sus preocupaciones con el vehículo. Él estaba tranquilo y educado, una persona muy relajada. Después de hablar durante unos minutos, me preguntó si me gustaba la magia. Luego procedió a hablar sobre de dónde era yo. No hizo ni una sola pregunta, solo empezó a hablar. Fue acotando el área hasta estar a unos 20 minutos en coche del hospital en el que nací. Ese hospital está a 18 horas en coche de donde estaba el concesionario. Después de unos minutos dijo, pero no viviste allí mucho tiempo, te mudaste al sur, a la ciudad de Censurado, ¿verdad? Acertó completamente. Luego comenzó a frotarse los ojos y a tararear un poco. Me preguntó cuánto tiempo había vivido en Noruega y luego fue más exacto a la ciudad en la que viví durante 8 años. En ese momento, pensé que era una especie de rarito que había hecho una verificación de antecedentes sobre mí, pero ¿cómo sabría dónde había vivido mientras estaba en el extranjero? Él dijo, ¿crees en la magia ahora? En el camino de regreso al concesionario, estaba repasando todos los posibles escenarios en mi cabeza. ¿Un amigo me había hecho una broma? ¿Cómo sabía el nombre de la ciudad en Noruega? Cuando llegamos, se inclinó y dijo, solo estoy divirtiéndome contigo. Estuve en la CIA durante años como lingüista. Ahora que estoy retirado, solo lo uso como un truco de fiesta. Me dejó tan confundido que, sinceramente, podría haber dicho que era algún tipo de psíquico y no habría podido discutirlo. Había una joven, de aproximadamente mi edad en ese momento, 20 y tantos años, sentada sola en una cafetería casi vacía. Parecía que estaba tratando de no llorar, así que me acerqué y le pregunté si podía sentarme con ella. Hablamos durante horas, de todo y de nada al mismo tiempo. No entró en detalles sobre lo que le estaba pasando, pero sentía que no había esperanza. Hice todo lo posible por animarla, le dije que no se rindiera. Traté de darle razones para seguir adelante, pensé en ideas que podrían darle una chispa de esperanza. La cafetería estaba cerrando. Escribí mi número de teléfono y le dije que me encantaría pasar tiempo con ella de nuevo, y que podía llamarme en cualquier momento. Me miró y me dijo que todo lo que le dije no era para que ella lo escuchara, sino para mí. No le había dicho que, de hecho, yo estaba suicida. Originalmente, había ido a la cafetería para pensar en la mejor manera de quitarme la vida. Mientras hablaba con ella, me di cuenta de que si tal vez podía ayudar a alguien más a no sentirse como yo, no me quitaría la vida, al menos no todavía. Ella no solo me salvó la vida ese día, sino que le dio a toda mi vida un nuevo propósito lleno de esperanza. Ahora soy terapeuta, ayudo a la gente todo el día. Ella me abrazó y luego salió por la puerta. Corrí detrás de ella porque se había olvidado la servilleta con mi número. No estaba más de 2 segundos detrás de ella. Salí y no había nadie.
Una noche de invierno, no salí del trabajo hasta casi las 7 de la tarde, así que iba caminando a casa y pensé, joder, voy a cortar camino por el parque para llegar más rápido, aunque está muy mal iluminado. A los pocos minutos de estar en el parque, pude escuchar un grupo de personas detrás de mí y otro frente a mí, y estaba pensando, estoy a punto de ser asaltado. Más adelante había un poste de luz con una cámara de vigilancia, así que pensé en detenerme allí y al menos ser asaltado en cámara. Mientras estaba parado bajo esa luz, una mujer muy alta corrió hacia mí y se detuvo a mi lado. Mido casi 2 metros de altura y ella era mucho más alta que yo. Me preguntó, ¿te importa si camino contigo? Y yo dije, claro, supongo que está bien. Caminó conmigo hasta el borde del parque, hablando de lo peligroso que era el parque de noche. En cuanto llegamos al borde del parque, me dijo que tuviera una buena noche y luego volvió corriendo al parque. Fue una experiencia muy extraña, estaba seguro de que me habrían robado o algo si ella no hubiera estado allí. Caminé por ese parque todos los días durante aproximadamente un año y nunca la volví a ver. Tuve un encuentro inquietante cuando trabajaba como cajero en Walmart. Era el único que trabajaba en la caja, ya que era tarde en la noche. Tenía una fila de personas y una supervisora cerca haciendo lo suyo. Levanté la vista y vi a este tipo, como a 2 o 3 personas detrás de mi cliente actual, y me dio una sensación instantánea de inquietud. Vi una especie de aura de niebla negra a su alrededor. Nunca había visto auras de ningún tipo antes de esto ni después. Lo vigilaba con el rabillo del ojo y podía sentir que me estaba observando. Cuando volví a mirar para atender al cliente número 2, en su lugar estaba este tipo raro. Lo más extraño fue que ya no había nadie más en la fila y ya no podía encontrar a mi supervisora. La tienda estaba en silencio. Todo lo que recuerdo de este tipo es que tenía el pelo castaño medio largo, una altura y apariencia promedio, y los ojos azules más extraños que jamás había visto. Lo miré para preguntarle qué podía hacer por él, y antes de que las palabras salieran completamente de mi boca, dijo que necesitaba una marca específica de cigarrillos. Todo el tiempo tenía esta sonrisa de saber en su cara. Cuando me di la vuelta para buscar sus cigarrillos, todo se volvió negro. No pude ver nada durante lo que parecieron varios minutos, pero estoy seguro de que fueron solo unos pocos segundos a lo sumo. Todo lo que podía pensar era, oh, Dios, este hombre está en mi cabeza y me ha jodido la mente por completo. Cuando finalmente me volví hacia él, simplemente se rió con una risa extraña, como si supiera lo que estaba pensando. Me miró de nuevo y simplemente se fue. Tan pronto como se marchó, todo volvió a la normalidad. Mi supervisora estaba de vuelta. Una fila llena de clientes otra vez, todo. Me sentí raro durante varios días después de este encuentro y tuve pesadillas con los ojos de ese tipo siguiéndome y diciéndome que siempre me estaba observando. Varias cosas extrañas sucedieron en mi vida después, empezando cuando terminó mi turno y llegué a casa. Las cosas dejaron de suceder cuando dejé de tener pesadillas, como una semana después. Estaba caminando por unos bosques junto al mar en el sur de Inglaterra y me encontré con una formación rocosa que tenía un letrero que decía el asiento de los deseos. Era más bien como un trono gigante, aunque obviamente natural, no hecho por el hombre. Me senté en él y, de manera completamente frívola, pedí un deseo. Mientras estaba sentado allí, una familia joven pasó por el camino frente a mí, un hombre, una mujer, un niño y una niña, todos vestidos y de apariencia muy comunes, pero sorprendentemente hermosos. Entonces, al año siguiente, estaba caminando por el mismo camino, pero en un mes diferente y a una hora distinta del día. Me encontré con el asiento de los deseos nuevamente y me senté en él, y la misma familia volvió a pasar. El mundo está lleno de coincidencias, algunas significativas y otras no, pero esta pareció ser una coincidencia bastante larga. Vivo en un pueblo pequeño, con muy pocas personas de color alrededor, en Europa Central. Estaba bastante deprimido por una chica y fui a comprar un kebab. Mientras estaba en la fila del kebab, en el bar justo al lado, había una mujer que me llamó la atención por 2 cosas. Primero, por su raza, que es poco común ver allí, y luego porque estoy seguro de que nunca la había visto antes, a pesar de vivir en este pequeño pueblo toda mi vida y pasar por este bar todos los días. Otra cosa que noté fue que ella no pidió nada, solo se sentó sola en una mesa. Luego pedí mi comida, y mientras esperaba, la mujer se inclinó sobre la valla que separa el lugar del kebab del bar, me miró directamente y me ofreció un helado. Acepté la oferta, e inmediatamente después ella me miró a los ojos, sonrió un poco y dijo clara y calmadamente, «Te amo». Luego, cuando recibí mi kebab, me di la vuelta hacia donde estaba ella, y se había ido. Desapareció tan rápido como apareció. Inspeccioné el helado, parecía estar bien y el paquete estaba intacto. Estaba delicioso. En 1997, yo tenía 8 años. Compartía habitación con mi hermano menor, que en ese momento tenía 4 años.
Solíamos tener a nuestros abuelos cenando en casa la mayoría de las noches, y no era raro que se quedaran mucho tiempo después de que nos fuéramos a la cama. Ellos venían a darnos un beso de despedida en la cama cuando se iban. Una noche de verano, me desperté durante la noche y vi a mi abuelo. Como dije, no era inusual. Le dije, hola, abuelo, ¿te vas ahora? Él vino y se sentó en mi cama y dijo, sí, estoy diciendo adiós por ahora. Me besó y luego fue y se sentó en la cama de mi hermano y lo besó también. Luego se fue. Mi intuición infantil notó que estaba un poco triste. A la mañana siguiente, fui a la cocina y encontré a mi madre llorando. Me dijo que mi abuelo murió anoche de un ataque al corazón repentino. Yo le dije, ¿cómo puede ser eso? Lo vi anoche, vino y me dijo buenas noches. Mi madre dijo que mis abuelos se habían ido poco después de que me fui a la cama anoche. También recordé que mi abuelo dijo adiós y no buenas noches. Fue un gran shock, pero al mismo tiempo un poco reconfortante. No recuerdo mucho de mi infancia, pero este es un recuerdo que no olvidaré.